Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Al calor de un tinto. Hoy vamos a trabajar un tema clave para leer la realidad de las ciudades y la realidad del país. El DANE nos da unas cifras, oscilan, pero si miramos en el término de los últimos 10 años, se ha sostenido una desocupación en ascenso y también se ha sostenido una ocupación en donde casi entre el 40, el 50 y a veces el 60% marcan como informalidad. Y muchos de esa informalidad, trabajo de subsistencia o labores para poder sobrevivir. Esto se evidenció mucho durante la pandemia y los sectores de la economía informal sufrieron la falta de apoyo del gobierno y también el abandono total en la época de la pandemia. Bien, venimos en una pospandemia y iniciando un gobierno progresista. Y allí aparece afortunadamente una categoría que se llama la economía popular, que recoge este sector de la economía informal. Vamos a hablar de ello para tener un poco más de claridades. Y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación Lubin Torres, quien es defensor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Gracias, Lubin, por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, profe Alfonso. Lubin, ¿qué es la economía popular? Bueno, pues así en términos generales es la manera como mucha gente resuelve el problema de la subsistencia. Pues gente o sectores normalmente populares, ahorita podemos definir eso que es lo popular, que no encuentran otra alternativa sino a través de su propio trabajo, ¿cierto? Garantizar como la satisfacción de necesidades que pueden ser materiales o inmateriales. Ese es en términos generales la economía popular. Uno también podría entonces pensar que la economía popular como ese conjunto de trabajadores o de actividades económicas puede llegar a ser una otra economía, ¿cierto? Pues importante decir que la economía popular es esencial para la vida, ¿cierto? Ya eso le da cierta, digamos, importancia. Y es esencial porque desde la economía popular se generan o se producen pues, algunos productos como son los alimentos, o se satisfacen necesidades relacionadas con los alimentos, con el transporte, con el cuidado, ¿cierto? Pero la economía popular también es una apuesta política, ¿cierto? Porque muchos de esos trabajadores y trabajadoras que subsisten a través de su propio trabajo en la producción o en la generación de servicios asociados a alimentos, al transporte, al cuidado, muchos de ellos vienen haciendo conciencia de que si son trabajadores, también tienen derechos, ¿cierto? También hay ahí una apuesta porque así como cualquier trabajador, pues en este caso asalariado formal, tiene acceso a ciertos derechos, que el trabajador de la economía popular también los tenga. Además, la economía popular, otra característica que tiene, es que está, digamos, orientada al cuidado de la vida, ¿cierto? Que de alguna manera todas estas actividades siempre procuran que la vida permanezca y en las mejores condiciones. Pues así sea de los sectores, digamos, que han estado, pues que les toca ocupar, que les toca, digamos, sí ocuparse a través de trabajos en la economía popular, que son los sectores populares, ¿cierto? Pero entonces, listo, ¿quiénes son los sectores populares? ¿Quiénes son los sectores de la economía popular? Normalmente son sectores que no se les garantizan los derechos sociales y económicos, son sectores que están por fuera de los sistemas de protección social, o sea, desprotegidos completamente. Lubin, y ahí hay otra característica y es que es un sector que recoge varios, como lo estás mencionando, como lo estás aclarando, varios ejercicios de acceso a una economía para poder subsistir,
pero que en últimas, asociándolo a las pequeñas y medianas empresas, son los que generan una circulación de la economía que permite que buena parte del tejido social tenga acceso a alimentos, a vestuario. Es decir, es una economía que está allí, que si bien el Estado no la ha reconocido como tal, antes la persigue, que fue lo que sucedió en la pandemia y lo que sucede con el espacio público, es la que permite que esos sectores de la población tengan acceso a la subsistencia. Lo que busca entonces la economía popular es agruparlos en una categoría para la defensa de sus derechos. Sí, para ir más allá de esa definición estadística de informalidad, ¿cierto? Pero entonces ahí un poco con lo que decías, o sea, finalmente son esos sectores desprotegidos a los quienes se les vulneran los derechos sociales y económicos, que no tienen acceso a la seguridad social o a programas de protección, que no tienen vivienda propia. En su mayoría son esos sectores populares o esos sectores que se ocupan en la economía popular. Pero el hecho de que estén en esa economía popular no significa que no le aporten a la economía del país. Pues más o menos en países como Colombia, la tercera parte del PIB viene de esa economía. Incluso de la ocupación. Sí, claro. Buena parte de la ocupación está El aquí. 70% de los trabajadores están ocupados en la economía popular, ¿cierto? Y la tercera parte del Producto Interno Bruto viene de ahí. Entonces, claro, por eso es muy importante que hoy por hoy en Colombia este nuevo gobierno ya le esté prestando atención, ¿cierto? Haya volteado la mirada hacia ese sector que ha sido históricamente invisibilizado, criminalizado, ¿cierto? Perseguido, y que es muy evidente, sobre todo en el sector de trabajadores de la economía popular que subsisten en el espacio público. Porque es que la economía popular agrupa, digamos, un conjunto de trabajos o de actividades económicas muy diversas. Ahí podemos, por ejemplo, contar, pues así, en términos generales, la pesca artesanal, los recicladores, los taxistas, los domiciliarios, los venteros informales o callejeros o ambulantes, que son los más visibles. Hay ciertos sectores de la economía popular que son muy visibles, todos los vemos, están ahí siempre delante de nosotros. Entonces, por eso son como los que más, digamos, persiguen. Es el caso del vendedor ambulante, del artista callejero, del domiciliario, de todos aquellos que hacen ocupación del espacio público para realizar su actividad económica. Pero en la economía popular están los tenderos, los pequeños comerciantes, las modistas de barrio. Luis, que entre otras cosas fue la red que permitió, en el tiempo de la pandemia, fue la red que permitió salvar a buena parte de los barrios y las... Por eso decíamos que es esencial para la vida, ¿cierto? Muchos de los sectores empobrecidos dependemos de esa economía popular, dependemos del carretillero que llega con las frutas y las hortalizas en la pandemia. Yo recuerdo ese miedo que había en la sociedad en general, pues por el desabastecimiento. Pero en Moravia pasaba todos los días el carretillero con una carreta llena de frutas y hortalizas. Y los tenderos, claro. ¿Qué haríamos sin el tendero? Que muchos de ellos hicieron caso omiso, pues, como a las restricciones que pusieron, y por un ladito de la ventana nos vendían el arroz, la panela. O sea, sin el tendero, sin el carretillero, sin el ventero informal o ambulante, que también se arriesgó a ese control, digamos, represivo de la policía, de espacio público, que prohibía, en ese aislamiento obligatorio, que prohibía que ellos salieran a la calle. Muchos de ellos se arriesgaron a salir a la calle, pues, a trabajar para subsistir, pero gracias a ese trabajo muchos también pudimos, pues, sobrevivir a esos tiempos tan difíciles. Lubin, ¿qué se espera con la categoría de economía popular en el actual gobierno? ¿Cuáles serían como el llamado ahí frente al gobierno, pero también el llamado frente a la organización que debe empujar la categoría? Claro. Pues ahí hay varios retos. Pues la primera que ya se está logrando es como el reconocimiento de esos sectores de la economía popular, que ese reconocimiento tiene que ver también con la garantía de derechos. Es que cuando hablamos de que estamos en la economía popular y de que también somos trabajadores,
Entonces el Estado tiene la responsabilidad, o la sociedad tiene la responsabilidad de retribuir ese trabajo que hacemos, por lo menos con derechos. O sea, gracias, como ya lo hemos dicho, a esa economía que es esencial, a ese trabajo de la economía popular, la economía en general, el PIB tiene, ¿cierto? Pues, o mejor, el país, la sociedad se ha beneficiado. Pero contrario a lo que pasa con los trabajadores formales, que se les retribuye en seguridad social y en derechos, a los trabajadores, a la mayoría de los trabajadores de la economía popular no. Entonces, de alguna manera, la sociedad está en deuda con esa economía popular. Y este gobierno está reconociendo eso y está entonces planteando una serie de alternativas para un poco, digamos, pagar esa deuda histórica que hay ahí, en términos de derechos y de seguridad social. Pero también ese reconocimiento implica que de alguna manera, como el pacto social, pues, mayúscula, también se transforme y esos sectores puedan ser incluidos dentro, pues, de la economía como tal, y que por lo tanto sean fortalecidos, tengan acceso al crédito, a la contratación estatal. Una de las propuestas muy poderosas que tiene este gobierno es que se van a generar alianzas público-populares. ¿Eso qué significa? Que esa lucha de muchos años de los sectores populares, pues de organizaciones de trabajadores de la economía popular, pero también de organizaciones comunitarias, barriales y populares, esa lucha de poder acceder a los recursos del Estado se va a dar en este gobierno. Ellos esperan pues transformar también la ley de contratación y qué sé yo, de tal forma que el Estado directamente pueda contratar a las organizaciones de trabajo de la economía popular para la compra de bienes y servicios. O sea, eso es una gran... Darle otro lugar, o sea, o darle el lugar que se merece, como aquellos que aportan la tercera parte del PIB del país. Nos merecemos un lugar más privilegiado también en los recursos del Estado. Eso va a pasar en este gobierno, esperamos que pase. Luis, bueno, ya por el tiempo, porque creo que vamos a tener que seguir ahondando en temas específicos porque son interesantes esto de las alianzas público-populares, pero ¿cuál sería el último mensaje para cerrar por hoy, pero vamos a seguir ahondando, para la organización? Es decir, esto requerirá una capacidad fuerte organizativa detrás que empuje, además que tiene un fuerte componente urbano. ¿Cuál sería ahí como el llamado? Sí, nosotros desde la familia de la calle, por ejemplo, que hoy en día se constituye como en Medellín, se constituye como una red de organizaciones de la economía popular, donde hay trabajadores especialmente de quienes subsisten en el espacio público. Hay artistas callejeros, venteros callejeros, hay artesanos, hay también venteros de los buses, que son muy invisibilizados. Pero que también están ahí y esperamos se vayan. También hay organizaciones sociales y comunitarias, universidades, y esperamos se vayan juntando otras organizaciones de otros sectores de la economía popular. Pero desde ahí nosotros entendemos que el reto que tenemos en los próximos años es fortalecer la organización de trabajadores de la economía popular. Aunque en Medellín existen organizaciones de hace más de 30 años, la politiquería, el clientelismo, también la falta, digamos, de conciencia política y estratégica ha hecho que todas esas organizaciones estén en una situación difícil, pues, de debilidad. Pero desde la familia de la calle hemos intentado fortalecer eso, tanto en términos de las organizaciones como también en la articulación en redes y en mesas y en plataformas de organizaciones de la economía popular. Nosotros esperamos que estos 4 años nos sirvan para fortalecer eso, para poder afrontar los retos que el mundo del trabajo requiere. Hoy en día, si nosotros los trabajadores de la economía popular podemos ser el 70% de los ocupados, significa que ya el sujeto político, el sujeto, digamos, trabajador, ya no solo es el asalariado, sino que es sobre todo el trabajador de la economía popular. Tenemos que prepararnos para afrontar esos retos e incidir en términos de política pública local y nacional. Lo otro también tiene que ver con la construcción de proyecto político.
Históricamente se han aprovechado de esas organizaciones y esos liderazgos los políticos que se dicen representar los intereses de los sectores de la economía popular, y eso nunca ha pasado. Lo que se viene entonces en este gobierno, pues al menos en estos 4 años, que hay como un respiro, porque va a cesar la persecución, va a cesar la criminalización, se va a construir política pública de economía popular. Entonces nosotros esperamos que en ese tiempo podamos tener ya la conciencia, pues, de clase, si se quiere, y podamos construir un proyecto político que nos permita también acceder a las decisiones, tanto pues en lo local como en lo nacional, desde la democracia representativa. Es momento de que ciudades como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, Cali, pues las ciudades principales, tengamos los sectores de la economía popular representantes en las administraciones, pues en los ejecutivos, es decir, en consejos y alcaldías, ¿cierto? Mientras vamos, digamos, también aspirando también a cargos nacionales. Entonces, se viene por un lado el fortalecimiento de las organizaciones y del movimiento como gremio de la economía popular, en este caso en la ciudad de Medellín, pero también la construcción de un proyecto político que nos permita también ser poder popular en el gobierno, pero también en general en el Estado. Bien, para la próxima entonces ahondaremos en el proyecto político y en los elementos que componen la apuesta de la economía popular en el actual gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias, Lubín, por gracias a usted, profe conocimiento Alfonso, que nos comparte, y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.